Bienvenidos al podcast Predicador Americano. Y ahora el pastor David Galdames. Que a veces estemos en situaciones difíciles, complicadas financieramente, emocionalmente, porque también puede ser que nos desgastemos, que nos cansemos o que simplemente ya no tengamos ninguna aspiración, que ya nos dimos por vencidos, que ya nos sentimos derrotados. En ese punto es donde necesitamos ese encuentro vital y ese encuentro transformador. En tiempos de crisis, la palabra de Dios es el único remedio para la vida del hombre. Su palabra es capaz de impactar nuestra vida personal y familiar. Es la oportunidad de tener luz en nuestro camino. Con las promesas de Dios escritas en su palabra, podemos descansar y confiar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Saludos, qué bueno poder encontrarnos a través de este medio y poder tener un tiempo de reflexión. Si algo puede transformar nuestras vidas, es la poderosa palabra de Dios. Se reconoce que la palabra tiene un efecto impactante, venga de donde venga, pero si es una palabra que tiene principios eternos, entonces esa palabra seguramente puede hacer algo extraordinario con tu vida y con mi vida. Hoy vamos a hablar de un hombre común, de un hombre sencillo, de un hombre que procede de los estratos más bajos, pero que tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, entra en una etapa de desarrollo, de crecimiento, y empieza a avanzar por la vida hasta alcanzar un ideal que le fue establecido, que le fue plasmado, que le fue mostrado por Jesús de Nazaret. Nos estamos refiriendo al apóstol Pedro. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el verso 42, encontramos el resumen de la historia. Andrés, hermano de Pedro, lo encontró a Jesús siguiendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista presenta, introduce a Jesús. Él es el eslabón en el mundo en el que está desarrollándose la vida de Jesús y lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés y alguien más de los discípulos de Juan deciden seguir a Jesús. Le preguntan: Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Y ellos fueron, vieron y se quedaron con Jesús. Después Andrés va y encuentra a su hermano Pedro. Y ahí es donde ocurre esta impresionante historia en el verso 42. Y dice: y le trajo a Jesús, Andrés le trajo a Pedro a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Pedro, que traducido quiere decir Pedro. Serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Es importante. No nos transforma la escuela, no nos transforma la universidad, no nos transforma la iglesia. Somos transformados cuando nos damos cuenta quiénes realmente somos y quiénes podemos llegar a ser. Y ahí, en ese punto, es cuando los principios que aprendimos de la palabra, el conocimiento que adquirimos a lo largo de la vida, empieza a cobrar relevancia. Por eso el desafío del Salmo 1, verso 2 es meditar en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tener presente la palabra hará que en algún punto, hará que en algún instante tú puedas encontrarte con esa revelación de quién en realidad tú eres. Tomamos identidad, tomamos diferentes roles de lo que hacemos, tomamos roles de las funciones que desempeñamos en la vida, pero no necesariamente nos definen. Hasta que nos encontramos con quienes nosotros somos. Hasta en ese punto empezamos a tener la vida que tenemos que tener. Algo que debo enfatizar fuertemente es que tú y yo tenemos más que lograr, tenemos más que perseguir, tenemos más que alcanzar.
No importa dónde estés, en lo mucho, en lo poco, si has logrado bastante, si no has logrado mucho, pero hay más, hay más, hay más. Puede ser que en algunas áreas seas exitoso, pero posiblemente en otras áreas no. O puede ser que tu vida no esté en esa dimensión que quisieras que esté. El punto es que tienes que encontrarte con ese desafío personal que te lleve a desear una situación diferente, algo mejor en lo que tú te involucres, en lo que tú lo lleves por delante y entonces puedas lograrlo. Yo creo en ti. No te conozco, pero creo en ti. ¿Sabes por qué? Porque conozco al diseñador, conozco al creador. Y cuando uno conoce una máquina perfecta, y quien diseña una máquina perfecta puede confiar en ese producto. Sucede con marcas de vehículos, sucede con motores, con maquinarias, con aviones. El que conoce al fabricante sabe cómo es el producto, y conociendo al creador, sé que ha puesto en tu vida un gran potencial, sé que ha puesto cosas extraordinarias en ti, pero tiene que llegar ese momento cuando tú hagas un alto, cuando te detengas y empieces a evaluar, a reflexionar. Pedro tenía quizás altas expectativas, estaba quizás no tan conforme con la estructura, con el sistema religioso en el cual vivía. Era un sistema que imponía cargas, que demandaba, que presentaba desafíos, pero él tenía expectativas de que en algún momento se podía encontrar con el Mesías. Cuando Andrés le da la noticia, cuando Juan se la da a Andrés, Andrés se alegra, pero cuando Andrés se la comparte a Pedro, Pedro siente una alegría increíble. Lo que Pedro no imagina es que el primer encuentro va a ejercer un efecto transformador en su vida. Jesús lo define. Pedro es una persona normal, ordinaria, impulsiva, de carácter fuerte, seguramente por el entorno en el que él se desarrolla, el entorno de obreros, de artesanos, de pescadores, un entorno donde hay que imponer respeto, un entorno donde hay que hacerse respetar a fuerza quizás de golpes. Entonces, Pedro es una persona así, impulsiva, es una persona que tiene que vivir el día a día. No hay semana de 5 días, tiene que trabajar los días que sean necesarios para producir, para comer, para alimentar a su familia. Tiene que trabajar un día extra más por el hecho de que el sábado hay que descansar. El día sábado, el día de reposo, hay que guardarlo, si no, la religión no solo lo excomulga, sino que lo apedrea. Entonces, tiene que tener provisión para ese día. Y estoy seguro que ese día a día, que esa rutina que vive Pedro, lo mete en problemas, lo mete en dificultades, porque a veces hay y a veces no. A veces hay buena pesca y a veces no. Y si ese es el sustento, y si ese es lo que fortalece a la familia, eso no le genera mucha confianza. No sé cómo será tu vida, seguramente puede que genere lo necesario, puede que a veces no. Pueda que a veces estemos en situaciones difíciles, complicadas financieramente, emocionalmente, porque también puede ser que nos desgastemos, que nos cansemos, o que simplemente ya no tengamos ninguna aspiración, que ya nos dimos por vencidos, que ya nos sentimos derrotados. En ese punto es donde necesitamos ese encuentro vital y ese encuentro transformador. Cada uno de nosotros tiene un potencial sin desarrollar. En todo ser humano, en toda persona, hay un potencial sin desarrollar. Y la rutina y el entorno y las circunstancias muchas veces nos bloquean, nos cierran las puertas, nos limitan, nos detienen. Posiblemente el trabajo me consume demasiado tiempo. Posiblemente mis roles como padre, como esposo, no sé,
cuáles son los diferentes roles que tengas que desempeñar, están afectando tu vida. Pero ese encuentro vital, más allá del concepto religioso, porque yo sé que todos tenemos un alto concepto de Jesús. Quizás nos dé cierto problema la religión, quizás no queramos tener que ver con la religión, o quizás sí, o quizás nos emocione, nos entusiasme, pero trascender a eso y llegar a la persona de Jesús, a ese encuentro íntimo, a ese encuentro cercano. Cuando Jesús enseña sobre la oración, dice: entra en tu aposento y allí en lo íntimo habla con tu Padre Celestial, y tu Padre que ve en lo secreto, en lo íntimo, Él te recompensará al público. Y ese nivel de encuentro es importante para poder visualizar una perspectiva diferente, para poder visualizar un cambio. Todos sabemos que Jesús puede hacerlo, todos sabemos. Todos sabemos que Jesús puede transformar nuestra vida, y todos sabemos y entendemos que hay un amor grande en la vida de Jesús que nos puede transformar, que nos puede impulsar, que nos puede llevar a otra faceta de nuestra vida. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Primero, tenemos que identificar dónde estamos, reconocer dónde estamos, identificar el punto donde estamos establecidos. Hay un momento en la vida de Abraham, en el capítulo 13 de Génesis y en el verso 14, que se produce la ruptura, la separación entre Abraham y Lot, porque el reto, el desafío de Dios era específicamente para Abraham. Y en ese punto Dios le habla a Abraham cuando ya ocurrió la separación de Lot, cuando Lot escogió lo que se veía mejor y a Abraham le queda lo que no parece tan bueno, pero ahí se queda Abraham. Y entonces Dios le habla y le dice: mira hacia todos los puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste, desde el lugar donde estás. Entonces, un punto vital es: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No solo o no pensando intelectualmente, sino quizá emocionalmente y también en mi dinámica de conocimiento de la verdad de Dios, del seguimiento de los principios vitales que la palabra me enseña, porque esos serán el punto de apoyo para que ocurra un proceso de transformación. Todo proceso de transformación ocurre de adentro hacia afuera. Muchas veces queremos que cambie el entorno, que cambien las circunstancias, y entonces nosotros seremos mejores personas cuando cambien mis padres, cuando cambie mi cónyuge, cuando cambie mi jefe, cuando cambien mis empleados. Entonces yo podré ser una mejor persona. Pero el proceso genuino de transformación ocurre de adentro hacia afuera. Por eso, desde el lugar donde estás parado, donde estás ubicado emocionalmente, donde estás ubicado de acuerdo a la verdad eterna, a lo que de los principios de Dios se ha quedado grabado en tu vida. Ese es el material, ese es el recurso con el que cuentas para avanzar. Te voy a decir algo sumamente importante. En los últimos 10 años, en las investigaciones de la neurociencia, se ha determinado algo que la Escritura dice desde hace miles de años. Y se ha determinado que son los pensamientos los que determinan las emociones, y que son las emociones las que determinan las acciones. Lo que hacemos depende de cómo estemos nosotros emocionalmente. Por eso un día hacemos unas cosas de una manera y otro día las hacemos de una manera diferente. La Escritura dice en Proverbios: porque tales son los pensamientos de un hombre en su corazón, así es él. Y la neurociencia ha descubierto que no es el evento el que te produce la alegría, el entusiasmo, sino es el pensamiento que tienes alrededor de ese evento. Por ejemplo, gana tu equipo favorito en cualquier deporte
no es la acción de ganar, sino es lo que tú piensas alrededor de ese evento, de ese acontecimiento, lo que te produce la alegría. Ocurre alguna situación difícil, complicada, no es la situación la que te produce tristeza, sino es tu pensamiento acerca de esa situación la que te hace sentirte triste. Por eso es que Jesús pone algo vital en el corazón de Pedro. Y eso tiene que pasar en nuestras vidas a partir de este momento. Jesús le dice a Pedro, en ese momento Simón, hijo de Jonás, Jesús le dice, serás llamado. Algo va a ocurrir en tu interior. No le dice Jesús, tal vez ocurra o posiblemente ocurra, lo afirma, porque confía en la obra creadora que se ha dado en la vida de Pedro, lo mismo que confía en la obra creadora que se ha dado en tu vida. Entonces, tú tienes que ubicarte en ese punto hacia el cual Dios te está desafiando. Serás llamado y va a cambiar tu ser interior, va a responder a ese desafío. Hay un momento crucial en la dinámica del cristianismo en general, y es cuando Jesús está en el monte de la transfiguración con Pedro, con Juan y Santiago, y hay un evento extraordinario, de tal manera que Pedro está un poco confuso y le dice, Señor, bueno es que hagamos 3 enramadas y que nos quedemos acá. Pero finalmente la visión se disuelve, ellos bajan y encuentran un escenario complicado. Ha venido un hombre con su hijo que está en crisis por una posesión, y el hombre le dice, traje a mi hijo a tus discípulos para ver si lo sanaban, y no pudieron hacer nada. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y ahí Jesús revela un principio fundamental. ¿Cómo que si yo puedo hacer algo? Si tú puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. Y eso es lo que hace Jesús al ponerte un destino, al ponerte un ideal, un estándar delante de ti, para que persigas ese ideal, pero en primer lugar tiene que ocurrir dentro de ti, afirmarlo en tu corazón. ¿Y cómo se afirma en el corazón? A través de la palabra. La palabra es la que va a cambiar todos los argumentos negativos y destructivos que nosotros hemos acumulado, todo ese bagaje, todo ese lastre por la navegación en la vida, por la gente que nos ha llamado cosas feas, cosas que no nos agradan, que no nos gustan y que nos han hecho sentirnos mal. La gente nos ha dicho cosas, nos ha llamado por sobrenombres, quizá en la época escolar, no sé, y nos pusieron una carga que nos hizo sentir inadaptados, que nos hizo sentir incompetentes. Quizá tuvimos una experiencia negativa y eso nos categorizó, nos estigmatizó como una persona fracasada, como una persona en crisis, como una persona en dificultad, como alguien a quien nada le sale bien. ¿Te suena? ¿Te has sentido ubicado ahí? Es que todo lo que empiezo, todo lo que emprendo no me sale bien. Es que si yo participo en alguna actividad no resulta, porque el entorno nos ha cargado un peso que no nos deja avanzar. Y Jesús trata de quitar ese peso. Hasta ahora ha sido Simón, hijo de Jonás. Hasta ahora has sido tú una persona identificada con un linaje terrenal, con una identidad terrenal, con complicaciones, quizás con crisis, con dificultades. Pero a partir de este momento tienes que apuntar hacia un ideal, hacia una situación diferente, a configurar una nueva personalidad dentro de ti que ya no está enfocada en la crisis, en el error, en la derrota o en el fracaso, sino que se toma de la mano de Dios y se convierte en alguien que tiene el poder para hacer la transformación. El Señor sabe que tú puedes transformar tu vida y paga un precio para quitar la barrera, la oposición, y eso es en la cruz del Calvario. Al derramar su sangre, quita de en medio el pecado, quita de en medio los decretos que habían contra nosotros, que nos estorbaban para avanzar con libertad en la vida, y ahora pone un nuevo ideal. Dice Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un ideal que perseguir, que nos va a sacar de la situación en la que estamos y nos va a ubicar en una situación diferente, con un potencial diferente. Pero tiene que ocurrir dentro de ti el cambio, llenarte de las verdades eternas de la palabra de Dios, que configuren un nuevo ideal en ti, que saquen definitivamente todas aquellas concepciones negativas, destructivas, y empiecen a conformar en ti esa imagen interior que va a hacer que emerja de ti algo diferente. De repente vas a estar más entusiasmado, vas a estar más alegre, vas a poder amar con mayor libertad a los que están cerca de ti, vas a poder expresar tu amor a tu cónyuge, a tus hijos, harás tu trabajo con mayor éxito, porque todo ese lastre será quitado. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quitas el lastre, quitas lo que te estorba y te concentras en ese nuevo ideal. De adentro hacia afuera, en tu interior, empieza a emerger ese principio vital por ese ideal que Dios ha puesto en ti. Dios cree en ti porque Él te creó, porque Él conoce tu potencial y ha puesto cosas extraordinarias, cosas grandes y cosas maravillosas que tú podrás alcanzar. Te bendigo y declaro que Dios obrará de una manera grandiosa en tu vida y a partir de ti, en tu familia y en tu entorno. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en la transmisión de este día. Recuerda que la palabra de Dios es esencialmente transformadora. Al exponerte a un mensaje, al tener un tiempo personal de reflexión, debes tener en mente un ideal que perseguir. Por eso Jesús desafía a Pedro: ¿sí? Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, alguien estable, alguien sólido, alguien que puede ser el fundamento para desempeñar un ministerio importante, para perseguir una meta, para alcanzar un sueño, para perseguir un ideal. Toma muy en cuenta que los pensamientos determinan las emociones y las emociones determinan las acciones. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia tus pensamientos. Si quieres cambiar los pensamientos, cambia la materia prima con los principios vitales de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Un gusto compartir este tiempo contigo.